Hola, Dios te bendiga, bienvenido a Healing World TV, palabra de sanidad. En el día de hoy terminé de dar el discipulado de restauración a un joven que se había apartado de los caminos de Dios, y la enseñanza que se dio quiero compartirla acá en el canal, y yo sé que te va a ser de bendición, te invito a que te suscribas y nos dejes un like y por favor también un comentario. ¿Qué te pareció esta enseñanza? Y si Dios te habló también a ti. Dale, vamos a darle la intro y comenzamos. Dios te bendiga, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas y que des like a este video y lo compartas para que la bendición llegue a otras vidas. Dice la palabra, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Vamos a dejarlo acá. Vamos a tomar esta frase y vamos a ver este atributo de Dios, que es la omnisciencia. Dios es omnisciente, Dios es en poder capacitivo, poder único y exclusivo de Jehová Dios, ser una persona omnisciente que sabe todas las cosas. Sabe todas las cosas que vendrán, sabe todas las cosas que sucederán, sabe todas las cosas que ocurren dentro del corazón del hombre, sabe todos los misterios, sabe todas las verdades. Y el Espíritu Santo escudriña, dice la palabra, aún lo profundo del hombre. O sea que Dios, el Espíritu Santo, escudriña tu corazón. Conoce quién tú eres mejor de lo que tú te conoces. Te conoce el Señor. Y Dios, hablando proféticamente a su pueblo, el Señor dice, yo conozco sus obras y sus pensamientos. Yo conozco lo bueno que ellos quieren dar, pero también conozco lo malo que ellos pueden ser. Conozco los sentimientos buenos que ellos tienen, como también conozco los sentimientos malos que ellos ocultan. Porque a veces tenemos una apariencia de piedad, que el Señor reprenda, pero a veces sucede que se nos cuela una apariencia de algo bueno y en realidad esa apariencia está ocultando algo malo que está en nosotros y necesita ser transformado, ser quitado. O sea que bien importante es que nosotros seamos capaces de ser transparentes con Dios y con el prójimo. No sé si llamarlo desnudando el alma o exponiendo el corazón, o no sé qué título podría darle a esto, fuera que seamos personas honestas, que seamos personas no hipócritas. Y el Señor dijo, cuídate de la levadura de los fariseos, refiriéndose a la hipocresía, porque la hipocresía tiende a disfrazarnos de lo que no somos.
Y en una restauración correcta, lo que busca el Señor es que nosotros conozcamos que Él es omnisciente, que Él sabe todo lo que somos nosotros, nuestros pensamientos, lo más profundo, Dios lo sabe. Entonces, vivamos conforme a esta verdad, no siendo quien no somos, sino quien verdaderamente Dios quiere que seamos. Porque si te digo, tenemos que vivir como quienes somos nosotros, realmente el hombre es malo y tiende a pervertirse. Porque aún los discípulos negaron a Cristo, huyeron, le traicionaron. Aún el más aguerrido, ¿no? Pedro, el Señor le dijo, me vas a negar 3 veces. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir, voy a hacer todo lo bueno que puedo hacer? No, más bien tenemos que arrepentirnos y dejar que Dios haga en nosotros la imagen de Cristo. Hay un pasaje, un versículo que escribe el apóstol Juan y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y me impacta este versículo. ¿En qué sentido? En que es necesario, y esto lo pone el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribiéndole a las iglesias, que es necesario que para que en nosotros ocurra esa transformación tiene que haber una limpieza del alma, una limpieza de la mente, una limpieza del corazón, una limpieza del cuerpo. Porque si el Señor dice que tenemos que guardar irreprensible espíritu, alma y cuerpo, entonces quiere decir que la santidad compete espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, el pecado y la contaminación ataca espíritu, alma y cuerpo. Si confesamos nuestros pecados, significa una transparencia con Dios. Porque ¿a qué se refiere Juan? ¿Que hablemos nuestros pecados al hombre o le tenemos que hablar nuestros asuntos a Dios? Ciertamente es a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene potestad de perdonar pecado. Si Dios le hubiera dado al hombre la potestad de perdonar pecado, entonces esa confesión de pecado sería como practican los católicos, en un confesionario, confesándole al sacerdote, al cura, al padre, o como quieran llamarle ahí, sus pecados. Y mira la trampa del diablo, un pecador confesándole el pecado a otro pecador, el pecador escuchando esos pecados y exonerándolo de sus pecados. Eso es una blasfemia. Por más teología que ellos quieran sacar y por más versículos que ellos quieran buscar, la realidad es esta. Un pecador que le confiesa sus pecados a otro pecador no es nada más que un comentario de lo malo que es uno hacia otro que es malo también. O más malo porque creyéndose bueno, le dice que sus pecados le son perdonados, le son exonerados y que tiene que hacer rogativas para que le sea perdonado por Dios. Pero le da esa exoneración y eso está mal. Porque una vez confesados los pecados a otro pecador, ¿qué quita que ese otro pecador lo use como arma en contra tuya? Porque eso hace la hipocresía. Que utilice la debilidad de otro en contra. Y terminan hasta chantajeando con los pecados ajenos. Por lo tanto, la confesión de pecados es directamente con Dios. Él no te va a chantajear.
Él lo que va a hacer es enterrar ese pecado en lo profundo de la mar donde ya no se acuerda. Él lo que va a hacer es lavar con su sangre preciosa, porque dice que Él es fiel y justo para perdonar tu pecado, tus pecados, porque dice nuestros. Juan está diciendo, yo también, como ustedes, soy malo y necesito la sangre de Cristo para ser limpiado. También yo necesito confesar mis pecados a Dios, porque Juan está hablando no hacia una persona, él se está incluyendo. Si confesamos nosotros nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él, si le confesamos nuestros pecados a Él. Una claridad en cuanto a esto. Una limpieza es necesaria, pero el que limpia es el Señor. Puntos extra. Si Dios te da una relación con tu pastor, que tú puedas acercarte como un padre, como un amigo, como un siervo y decirle, tengo esta debilidad, tengo este problema y es digno de esa confianza, se puede, se vale, pero es para pedir ayuda en oración, para pedir consejo, pero no es para buscar perdón de pecado ni redención. Eso se busca en Cristo. Se busca solamente en Dios, porque Él es el que es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda tu maldad. Como dice el salmista en el Salmo 35, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, porque eso pasa. Hay quien esconde su pecado por vergüenza. Pero una cosa es que te dé pena decírselo a alguien, otra cosa es delante de Dios. Dios sabe tus pensamientos, Dios sabe tu vida, Dios ve tu corazón desnudado, el corazón desnudo delante de Dios está todo el tiempo. El alma desnuda está delante de Dios todo el tiempo, nada te puede esconder de Dios. El único que tiene el poder para encubrirse y no ser encontrado es el Señor. Pero nosotros, delante de Dios, estamos abiertos, descubiertos todo el tiempo. Nada nos puede esconder de Él. Aún Adán en el huerto se quiso esconder de Dios y Dios le lanzó una pregunta: ¿a dónde tú estás? ¿A dónde tú estás? Y esa pregunta, obviamente Dios no estaba buscando porque no lo encontraba en el huerto, sino hablándole que en qué te has metido, en qué situación tú has entrado, por qué no estás vivo. Bendito sea Dios. No podemos escondernos delante de Dios. Por eso David dice, yo te declaré mi pecado, no encubrí mi iniquidad. No hice como este loco que escondió ese lingote de oro, ese manto babilónico bajo tierra y trajo maldición al campamento. No. Yo confesé mis transgresiones a Jehová, dice David. Yo confesé mis transgresiones. Yo confesé lo malo que yo soy, en que yo te fallé, en que yo pequé contra ti. Y dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y como David dice, mi pecado, la maldad de mi pecado. David no se hizo inocente, como algunos. Errar es de humano, y bueno hasta que se demuestre lo contrario. No somos malos. David dijo, yo soy pecador y soy malvado. Por eso confesó y recibió ese perdón. ¿Por qué? Porque el que encubre sus pecados, dice la palabra, no prosperará. A veces vemos que estamos trabados espiritualmente y es porque estamos escondiendo pecados o no hay arrepentimiento de pecado delante de Dios, queriendo esconderle pecado a Dios. Gente que
que se dedica a estar pecando y hacerse pasar por santo. Y la santidad en sí misma lleva purificación y testimonio de vida. Y Dios dice, el que encubre sus pecados, el que se hace pasar por santo y no lo es, ese hipócrita no prospera. ¿Qué busca Dios? Que se confiesen los pecados. Porque dice la palabra, más el que lo confiesa, y luego dice, y se aparta, alcanzará misericordia. O sea, es reconocer delante de Dios, pero apartarse, arrepentirse es confesar a Dios el pecado y apartarse del pecado. O sea, yo reconozco que tropecé, porque si no reconoces que está mal, no vas a tener arrepentimiento. Yo reconozco que pequé contra ti en esto y no lo vuelvo a hacer. Y no hacerlo para alcanzar la misericordia de Dios. No podemos hacernos los más santos que Dios, porque la palabra dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y esto es un fruto de la palabra de Dios en nuestra vida, que nos desnuda delante de Dios. Nos desnuda. Esta palabra es fuerte, porque desnudar es quitar lo que nos cubre. Y a veces tenemos muchas cosas que nos cubren y nos hacen pensar que somos buenos. Pero cuando la palabra de Dios nos circuncida, quedamos desnudados de todo concepto, de todo pensamiento, de todo algor que nos dé un rayo mundano de esperanza y nos hace ver quiénes somos en realidad. Que andamos sin Cristo en tinieblas y que su luz vino a nosotros y nos hizo tener comunión con Él. Mira, qué testimonio este. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Ese es el mensaje. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, si decimos que somos de Cristo y pecamos, andamos en tinieblas, verdaderamente no somos de Dios, porque Dios es luz. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, si andamos en luz, como Él está en luz, o sea, que la palabra que está en nosotros nos muestra quién es Dios y nos enseña cómo tenemos que caminar conforme a Dios. Eso es andar en luz. Y ese andar nos hace tener comunión en la casa de Dios con nuestros hermanos en Cristo. Y al unísono, dice la palabra, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Como es el efecto en la casa de Dios, Dios purificando, Dios trabajando, Dios haciendo. ¿Cuál es el objetivo de este mensaje? Que seas transparente delante de Dios. Que seas transparente al punto de que la purificación que Dios haga se note. Se note, puedas vivir en esa novedad de vida. Puedas experimentar esa porción que dice Juan cuando escribió: el Hijo de Dios no peca. El que es hijo de Dios no anda en pecado, sino que vive en santidad, correctamente, en luz delante de Dios y de los hombres. Amén. Ese es el mensaje de hoy.